Marcelo López. Buen día, ingeniero. Buenos días. Luis Contreras. Presente, ingeniero. Cristian Moreno. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Edwin Barriga. Buenos días, ingeniero. Gracias, Edwin. Gabriel Silva. Buenos días, ingeniero. Gracias, Gabriel. Gina Becerra. Presente, ingeniero. Gracias, Gina. Harvey Coronado. Presente, ingeniero. Gracias. Héctor Aponte. Buenos días, presente, ingeniero. Gracias. Javier Arturo Pineda. Buenos días, ingeniero. Gracias. Jefferson Bastidas. Buenos días, ingeniero. Gracias, Jefferson. Jesús Delgado. Buenos días, ingeniero. John Rangel. Bueno. Jimmy González. Presente, ingeniero. Gracias. Jorge Felipe Ávila. Presente, ingeniero. José Sánchez. Presente, ingeniero. Buenos días para todos y todas. Gracias, José. Juan Sebastián Sepúlveda. Buen día, ingeniero. Gracias, Laura Espitia. Buenos días, ingeniero. Gracias, Laura. Laura González. Buenos días, ingeniero. Gracias, Laura. Oscar Leguizamo. Presente, ingeniero. Mario Reyes. Buenos días, ingeniero. Edgar Molina. Buenos días, ingeniero. Gracias. Aura Moreno. Presente, ingeniero. Gracias. Oscar Camargo. Buenos días, ingeniero. Presente. Gracias. José Sierra. Presente, ingeniero. Duván Uribe. Buenos días, ingeniero. Gracias, Duván. Heiler Vázquez. Presente, ingeniero. Gracias. Willington Vargas. Ingeniero, presente. Gracias. Wilmar Ruiz. Presente, ingeniero. Gracias, Wilmar. Listo, entonces leyeron el documento que está en su Dropbox, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Así es, ingeniero. Listo. Entonces vamos a entrar por acá. Electrónica de potencia. Electrónica de potencia, teoría. Unidades. Métodos. Documentación. No controlados. Monofásico. Media onda. RC. ¿Listo?
Vamos a utilizar por acá. Listo, entonces, vamos a esperar que cargue un poquito. Listo, entonces, nuestro rectificador, ¿sí? Nuestro rectificador RC, ¿sí? Media onda no controlada. De una sola fase. ¿Listo? Entonces, nosotros qué conocemos de este rectificador. Normalmente ustedes ya lo conocen, ¿sí? O sea, es un rectificador que se vale de un filtro C, ¿cierto? De un condensador para poder rectificar el voltaje a la salida, ¿cierto? Y poder tener el mayor nivel de C posible, ¿listo? Entonces para eso, primero nosotros definimos nuestro voltaje de entrada, ¿cierto? Que por lo general nosotros lo definimos como un V pico seno de omega t. ¿Listo? Vamos a utilizar por acá, disculpen un momento, para que sea más fácil. Utilizar esta hoja acá de ayuda por si necesitamos más gráficas. ¿Listo? Entonces, en nuestro anterior rectificador, que solamente era R, si no estoy mal, ¿sí? Nos valíamos de este rectificador para explicar parámetros de rendimiento, pero en general el funcionamiento de este circuito era no tener componente negativa en nuestra salida. Entonces el diodo, ¿cierto? El diodo lo que hacía era rectificar o quitar ese semiciclo negativo. ¿Listo? Entonces, ya después, al aplicar nuestros parámetros de rendimiento, pues mirábamos que ese nivel o esa variación de esa señal a la salida pues era muy alto, porque iba desde el valor pico hasta cero, tenía una variación alta, ¿sí? Entonces nuestra idea de un rectificador es tener un voltaje lo más continuo posible. Entonces el diodo, perdón, el condensador nos ayuda a que digamos que ese cambio entre el nivel pico y cero pues no sea tan alto, ¿cierto? O sea, que el condensador se cargue y se descargue, pero esa variación entre el momento en el que se cargó y comienza a descargarse pues sea menor a solamente tener un semiciclo positivo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? O sea, eso quiere decir que nuestro voltaje a la salida, ¿cierto? Entonces va a existir un punto, ¿sí?
en donde, bueno, este es el arranque, entonces el condensador comienza a cargarse, ¿sí? Comienza a cargarse, y existe un punto en donde, donde el condensador comienza a descargarse, ¿sí? Comienza a descargarse. ¿Sí? Entonces, nosotros observamos que pues estamos reduciendo esa variación, ¿cierto? Esa variación del voltaje pico a cero. Y que está mejorando nuestro DC a la salida. Esa es la principal ganancia que tenemos al agregar el condensador, ¿cierto? Entonces, al agregar eso, nosotros observamos que acá hay un ángulo que lo vamos a llamar teta, ¿sí? Y ese teta es el ángulo en donde empieza a descargarse el condensador, ¿cierto? Y vamos a obtener por acá otro ángulo, ¿sí? Otro ángulo que se llama alfa, ¿cierto? Ese ángulo que se llama alfa. ¿Listo? Entonces por acá en el documento a ustedes les decía, miren, tenemos esta señal de entrada, tenemos ese va a ser la forma de onda a la salida, agregando un condensador, ¿sí? Agregando un condensador, y tenemos dos ángulos importantes: el ángulo en donde comienza a descargarse el condensador y el ángulo en donde termina de descargarse el condensador. Entonces este ángulo lo vamos a llamar alfa más 2pi, ¿cierto? En donde tenemos a 2pi. 2pi es este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces alfa, ¿quién va a ser? Alfa va a ser este pedacito, ¿sí? Ese es alfa, ¿listo? Pero el ángulo en donde termina de descargarse el condensador es 2pi más alfa, ¿cierto? Este pedacito es alfa, que ustedes lo tengan claro desde siempre, ¿listo? Y acá entonces vuelve a cargarse el condensador, ¿sí? Vuelve a cargarse y se descarga, ¿cierto? Y este ángulo de acá, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar teta más 2pi, ¿cierto? Este arranque solamente se presenta cuando ustedes conectan el circuito, ¿sí? Porque después, ¿cuál es el ciclo? Se descarga de teta hasta alfa más 2pi, se carga desde 2pi más alfa hasta teta más 2pi y se descarga y vuelve el ciclo completo, ¿listo? Entonces para eso nosotros vamos a definir nuestro voltaje a la salida. Entonces nuestro voltaje a la salida está conformado por dos rangos: el rango en el que se descarga, ¿sí? El condensador, y el rango en el que se carga el condensador, ¿cierto? Entonces desde alfa más 2pi, ¿cierto?, hasta teta más 2pi, ¿cuál es el voltaje en la salida? Recordemos que el voltaje en la salida es el mismo voltaje en la resistencia y el mismo voltaje en el condensador porque están en paralelo. Ese voltaje es el mismo de la entrada, ¿cierto? Porque es ese pedacito en donde se carga, en donde conduce el diodo. Entonces si el diodo conduce, VI se ve, está en paralelo a VO. Entonces en ese rango yo veo VI, ¿cierto? Ahora, si ustedes recuerdan, cuando el condensador, hay un instante en donde comienza a descargarse, que ese se llama teta, ¿cierto? Ese condensador en ese punto, ¿cierto? En ese punto, que es donde inicia la descarga, si ustedes recuerdan, por acá la descarga de un condensador,
¿Cuál es la descarga de un condensador? Es la respuesta natural de ese condensador con su carga. Entonces tenemos en este circuito tenemos una descarga de un condensador que va a ser a través de una resistencia, o sea, un circuito RC con respuesta natural. Entonces, si ustedes recuerdan, la respuesta natural, ¿sí? El voltaje, voltaje natural de ese condensador era un A, E a la, en este caso, como estamos manejando nuestra variable independiente como omega t, entonces tenemos a omega t menos el ángulo en donde inicia la descarga sobre RC. ¿Cierto? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es el voltaje de descarga? Listo, el que les mencionan en el documento. Ahora, voy a cerrar todo esto porque está muy grande, leí muchas veces. Entonces, ese valor inicial, el pico con el que comienza a descargarse el condensador, nosotros lo vamos a definir como el voltaje en el instante teta, ¿sí? O sea, ¿cuál es ese voltaje en el que comenzó a descargarse? Pues cuando la función de entrada iba en teta, o sea, B pico seno de omega t, ¿cierto? De omega t. Pero ¿en qué instante? ¿Cierto? ¿En qué instante? En el instante teta, que es en el punto en donde comienza a descargarse. Entonces, ese pico, o sea, ese instante donde comienza a descargarse el condensador es B pico seno de omega t. Ese es el valor pico de nuestra exponencial decreciente. Por lo tanto, la función que va a representar esa descarga del condensador será B pico seno de teta, ¿sí? El valor A y la descarga E de omega t menos teta sobre RC. ¿Listo? Y voy acá a reemplazar, para que lo sepan, que en este rango, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Listo? Entonces este rango, que es el de descarga, va desde teta hasta 2pi más alfa. Y el voltaje de entrada se ve... Ingeniero, una pregunta. ¿No es WRC en la carga del condensador? Ah, sí, qué pena. Es porque nosotros estamos manejando omega RC, ¿sí? Porque tenemos nuestra variable tiempo es omega t. Si lo estuviéramos manejando en solo tiempo, sí sería RC. Sí, muchas gracias. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Entonces, B pico seno omega t, ¿cierto? Se va a ver en el rango de 2pi más alfa hasta teta más 2pi. Ese es el voltaje de salida. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a borrar acá esto y lo voy a colocar en negro para que lo tengan claro. Descarga el condensador teta desde teta hasta 2pi más alfa y voltaje entrada cuando se carga el condensador desde 2pi más alfa hasta 2pi más teta. ¿Listo? Entonces, ahora, obviamente, miren que ¿qué pasa con el diodo? El diodo conduce mientras ánodo sea más positivo que el cátodo, ¿cierto? Entonces, mientras el condensador se va cargando, conduce el diodo, ¿cierto? ¿En qué momento comienza a descargarse el condensador? Cuando se abre el diodo. ¿Y en qué momento se abre el diodo?
cuando el cátodo es mayor que el ánodo. ¿Y en qué momento pasa eso? Pues pasa cuando el voltaje que hay en el condensador es mayor que el de la entrada, o sea, en teta, ¿cierto? Como el condensador está almacenando el voltaje, pues él intenta mantener el voltaje pico con el que se cargó, ¿cierto? Pero entonces pasa un tiempo o unos grados en el que él se va descargando, pero la velocidad con la que se descarga, ¿cierto?, es más lenta que la variación del voltaje de entrada. Entonces existe ese ángulo teta en donde el voltaje que tiene el condensador es mayor al voltaje de entrada. ¿Listo? Eso es algo muy importante que se debe recordar ahí. ¿Listo? Ahora, nosotros ¿cómo encontramos a teta? ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar a teta? ¿Cómo podemos definir a teta? Entonces acá en el documento a ustedes les dicen, listo, el ángulo teta. Entonces, para determinar el valor de teta, se calcula la derivada con respecto al tiempo de cada una de las dos funciones, tanto el voltaje de salida como el voltaje de entrada. Eso, ¿por qué se define así? O sea, nuestro voltaje de salida en ese instante, ¿cierto?, cuando comienza a descargarse el condensador, en ese instante es igual al voltaje de entrada, en ese punto inicial, ¿cierto? Un tiempo antes es el mismo del voltaje de entrada. En teta es cuando ya comienza a descargarse el condensador. Entonces, nosotros ¿cómo podemos encontrar esa relación para hallar teta? Digamos que cuando ustedes conocen que en ese instante en donde VI y la descarga del condensador son iguales, o sea, son funciones diferentes, pero en ese punto son iguales, o sea, el valor de las funciones son iguales, ¿cierto? Entonces, funciones diferentes, pero el valor de la función es igual, ¿cierto? Entonces existe un punto, ese punto, ¿cierto?, en el que la recta tangente, ¿cierto?, la recta tangente es la misma para la función, para el voltaje de entrada que para la descarga, ¿sí? Obviamente ahí pues no se nota mucho que la pendiente de la recta tangente son iguales en las dos funciones, porque yo ya la amplié más, o sea, tengo muchos ciclos, pero nosotros la vamos a ver ahorita en simulación y verán que ese punto es único en las dos funciones, ¿cierto? ¿Y qué es la recta tangente en las funciones? Pues es la derivada de la función, ¿cierto?, evaluada en ese punto. Esa es la recta tangente. Entonces, nosotros decimos, oiga, la pendiente de la función de entrada y la función de salida es exactamente la misma. O sea, la derivada de las funciones evaluadas en teta son iguales. Entonces, acá, para hallar teta, entonces, la derivada, ¿cierto?, de la función de entrada con respecto a de omega t, ¿cierto?, es igual a la derivada de la función de salida con respecto a de omega t, ¿cierto? Entonces, ¿y esto qué significa? Esto significa que la pendiente de la recta tangente es igual a la carga y la descarga en teta, ¿cierto? Entonces, esa pendiente para el voltaje de entrada y para el voltaje de la salida son exactamente la misma
en teta, que es donde se parte una de la otra. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿El voltaje de entrada cuál es? Entonces, la derivada del voltaje de entrada. Pero el voltaje de entrada, ¿qué es? Es B pico seno de omega t. Y vamos a hacer la derivada con respecto a de omega t, ¿cierto? Que es nuestra variable de independiente. Ahora, la derivada de la función de voltaje a la salida. Entonces la derivada es de B pico seno de teta exponencial de omega t menos teta sobre omega rc. ¿Listo? Esto con respecto a de omega t. ¿Y qué tenemos? Bueno, esas son las derivadas. Perdón, estas son las derivadas. Esta es la derivada 1 y esta es la derivada 2. ¿Listo? Son iguales, pero cuando omega t vale teta. Entonces la derivada de 1, entonces tenemos que es B pico coseno de omega t. ¿Listo? Y la derivada de 2 es menos B pico seno de teta, que es la constante. Ahora, derivada del ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada del ángulo con respecto a de omega t? Es simplemente la derivada del exponente, ¿cierto? Entonces, esa derivada del exponente que acompaña el 1 sobre omega rc, entonces tenemos acá que la derivada de esa función simplemente es bajar esta constante que está en el exponente y la misma función decreciente. ¿Listo? Entonces tenemos las derivadas, ¿cierto? ¿Cuándo son iguales? Son iguales cuando omega t es igual a teta. Ahí es donde las podemos igualar. Entonces B pico coseno de teta es igual a menos B pico seno de teta, ¿sí?, sobre omega rc exponencial de teta menos teta sobre omega rc. Por lo tanto, esta de acá se va a 1. ¿Listo? Porque el exponente es 0. Y tenemos que B pico, vamos de una vez a simplificar también. Tenemos que este se va con este y nos queda que el coseno de omega de teta es igual a menos el seno de teta sobre omega rc. Y de ahí podemos simplificar a que menos omega rc es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. ¿Listo? Y seno sobre coseno tangente, y tenemos que la tangente de teta es igual a menos omega rc, ¿cierto? Y despejando de acá, entonces tenemos que teta es igual a la arcotangente de menos omega rc. Y esto también se puede expresar como pi menos la tangente de omega rc. ¿Listo? Entonces nos queda la expresión que teta es igual a pi menos la tangente, perdón, arcotangente
arco tangente de omega de ¿Qué RC. pena, ingeniero? ¿Podría explicar la parte de por qué se convierte en pi? Sí, identidades trigonométricas. El arco tangente menos el ángulo es también pi menos la tangente del ángulo. Identidades trigonométricas. Ah, ok, gracias. Esas son identidades trigonométricas. Y de ahí pues sale nuestra expresión. ¿Sí? Esta expresión de ahí. ¿Listo? Entonces, pues por lo general nosotros ya tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos omega, que es la frecuencia angular, tenemos el valor de C, tenemos el valor de R. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el otro ángulo que no hemos encontrado? El otro ángulo que no hemos encontrado es alfa, ¿sí? Y alfa, la expresión alfa más pi medios, ¿cierto? Perdón, alfa más 2pi, es el punto en donde se intersecta el voltaje a la salida y el voltaje a entrada, o sea, donde hay un cambio de estado, donde está de descarga y pasa a carga. El anterior que vimos es de carga a descarga. En este punto es la intersección. ¿Sí ven qué es la intersección? Es la intersección del voltaje de entrada y el voltaje de la salida. ¿En qué puntos se intersectan? Se intersectan en alfa más 2pi, ¿cierto? O sea, ¿cómo podemos para hallar alfa? Entonces, para hallar alfa, ¿cuándo se produce cuándo el voltaje a la salida es igual al voltaje de entrada? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo son iguales? Cuando cuando omega t es igual a 2pi más alfa, ¿cierto? En ese punto son iguales el voltaje de entrada y el voltaje de la salida, que es el punto de intersección. Entonces, si reemplazamos que BO es B pico seno de teta, ¿sí? Exponencial de omega t, pero omega t vale 2pi más alfa menos teta sobre omega RC. Ese es el voltaje de entrada evaluado en 2pi más alfa. Y el voltaje es el voltaje de salida. Y el voltaje de entrada, que es B pico seno de omega t, pero omega t vale 2pi más alfa. ¿Sí? Entonces, tenemos que despejar, ¿cierto? Entonces ya tenemos que, podemos simplificar B pico con B pico. Y nos quedaría que, bueno, podemos hacer otra simplificación acá, ¿no? Seno de 2pi más alfa es igual a ¿qué? A seno de alfa, ingeniero. Listo, muy bien. Entonces, por identidad trigonométrica queda simplificado a seno de alfa. ¿Listo? Y nos quedaría una ecuación trascendental, ¿cierto? Si yo paso el seno para este lado, seno de teta por la exponencial de 2pi más alfa menos teta sobre omega RC menos el seno de alfa, ¿cierto? Igual a 0. ¿Quién es mi variable? ¿Quién es mi variable? Ahí esto está muy grande. ¿Sí? ¿Quién es mi variable? Alfa. Alfa es la desconocida, ¿cierto? Entonces tengo que solucionar esta ecuación trascendental. ¿Qué métodos conocen para solucionar ecuaciones trascendentales? Porque ahí no podemos simplificar, o sea, no podemos reducir, no podemos despejar alfa. ¿Alguno sabe? ¿O ¿Métodos numéricos? sí? ¿Qué métodos numéricos conocen? Se me olvidó. ¿Alguno?
seno no se puede reemplazar por el número de Euler, o sea, como Euler elevado a la seno menos Euler elevado a la menos seno, me parece que es. Y ahí después se utilizaría el logaritmo natural. Listo. Esto se podría hacer y al final les da que no es posible simplificarlo. ¿Listo? Por eso toca métodos numéricos. Un método numérico, ¿sí? Un método numérico es el de... ¿Cómo? Taylor, series de Taylor. Sí, o también existe Newton-Raphson. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el método numérico de Newton-Raphson? ¿Sí? Ejemplo, a ver, vámonos acá a internet ya que estamos. Por ejemplo, yo necesito encontrar cuando una función pasa por cero, ¿sí? Entonces, ese nos sirve, ¿sí? Ya no vamos a buscar dónde pasa por cero, perdón, vamos a buscar dónde la función pasa por cero, que es esta de acá, ¿cierto? Entonces, para eso lo despejamos y lo dejamos igual a cero. Entonces, esta es la función trascendental, ¿sí? Esta es la función trascendental y está igualada a cero. Entonces, necesitamos saber cuándo esa función pasa por cero. Cuando pase por cero, vamos a encontrar la variable que la va a hacer cero, o sea, la variable independiente que es alfa, ¿sí? Que la hace que sea igual a cero. Entonces, cuando ya sabemos cuándo la función vale cero, pues encontramos qué alfa dio esa función que vale cero. Y ahí encontramos la solución de la ecuación trascendental. Ahora, ¿cómo sirve Newton-Raphson? Newton-Raphson dice, mire, coja su función, dele un punto x, ¿cierto? Dele un punto x y va haciendo iteraciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene un punto x, deriva la función, es que acá no se ve, ¿sí? Tiene su punto x, resta, evalúa la función en ese punto, ¿sí? Deriva la función y la evalúa en ese punto. Y va haciendo iteraciones, y cada vez debe tender a cero, digamos que al mismo valor. Mire, por ejemplo, acá inició esa iteración, me dio este punto, después me dio este punto, después me dio este punto, después me dio este punto. Y cada vez, cuando usted va iterando esta función, ¿cierto? Entonces lo que hace es darle el mismo valor anterior. Cuando ya le da el mismo valor anterior, entonces quiere decir que ya llegó al punto que usted encontró. Gráficamente eso cómo es, mire, usted tiene esta función, encuentra un punto x, que es xn, ¿cierto? Entonces este punto, evalúa, listo, no le dio x, encuentra la pendiente de la recta tangente y ya encuentra un punto por acá, ¿cierto? Después lo evalúan en la función, encuentra otra recta tangente, ¿cierto? Encuentra otra recta tangente. Ya entonces su punto le da por acá. Evalúa en la función y la derivada, encuentra la recta tangente. Y cuando ya se queda haciendo esto, ¿cierto? Se queda alrededor del punto, entonces quiere decir que ya encontró cuando la función es cero. Y cuando la función es cero, quiere decir que ya encontró ese x que hace que la función sea cero. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí. ¿O alguno tiene alguna duda? ¿Listo? Entonces, si no estoy mal, ¿ustedes no ven métodos numéricos? No, señor. No, señor. Entonces, Vemos matemáticas especiales, profe, no métodos numéricos. ok, entonces esos métodos numéricos ayudan a resolver esas ecuaciones que son como complicadas de despejar, ¿sí? Ahora, pues ¿cómo lo hacen? Entonces, en su calculadora, si tienen Texas, pues ahí pueden hacer el solve de esa ecuación, ¿sí? Por decirlo así. Y si lo tienen en una calculadora Casio, esas normalitas, entonces lo que les toca es darle valores a la función, ¿sí? Darle valores a la función y encontrar cuándo esa función es cero. O sea, comienzan a iterar alfa, iteran alfa,
y cuando esto les dé 0, entonces quiere decir que ya encontraron ese alfa que hace que la función sea 0. Y esa es la solución de la ecuación. ¿Listo? Ingeniero, disculpe, pero para este caso que son solo variables, ¿no hay como una fórmula como vimos en teta que se deja como señalada? No. No hay. Bueno, eso hace la vida un poco más triste. Gracias, ingeniero. No, les toca resolverla, porque pues si usted tiene acá diferentes variables, esto le va a dar diferente. O sea, les toca resolverlo. De alguna forma les toca resolverlo. ¿Listo? Entonces, ustedes resuelven esta ecuación, ¿sí? Entonces, resuelven la ecuación trascendental, ¿sí? Y obtienen alfa. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes obtienen alfa, pues ya solucionaron todo el circuito, ¿cierto? ¿O hay algo pendiente? ¿Están por ahí? Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Si yo quiero resolver la ecuación que se me en una testa, ¿le tengo que poner valores a omega RC? Sí, O le toca colocarle valores a todo. sea, solo le pondría omega RC y dejaría alfa para que la testa se Sí. desarrolle. Sí, porque mire que Ah, los métodos numéricos, o sea, usted tiene que darle valores a lo que tiene valor, ¿cierto? O sea, teta, porque teta ya lo encontró, omega ya sabe, RC ya sabe, eh, y pues pi son constantes, y lo que deja como incógnita es alfa, y eso es lo que le va a solucionar su ecuación trascendental. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Listo? Dice ingeniero. Listo. Entonces, ahora, la corriente de salida, ¿sí? Esa corriente de salida, ¿qué es? Como yo voy a mirar la corriente sobre la resistencia, ¿sí? Que es IO. Entonces, esa corriente de salida, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la misma función BO sobre R, ¿cierto? Porque como es una resistencia, yo estoy mirando esa corriente sobre la resistencia, entonces es esa misma, es el voltaje de la salida sobre R. ¿Qué me queda? Me queda la corriente sobre el condensador. ¿La corriente sobre el condensador qué es? ¿Ustedes qué recuerdan de la corriente del condensador? Es el valor de la capacitancia por la derivada del voltaje, si mal no estoy, ingeniero. Listo, muy bien. Entonces, la corriente es... perdón. Entonces, la corriente en el condensador es C por dV de T. ¿Cierto? Ahora, C por dV de T, por la derivada del voltaje en el condensador. ¿Quién es el voltaje en el condensador? El voltaje en el condensador es el mismo voltaje a la salida, ¿cierto? ¿O alguien no sabe por qué son iguales? Están en paralelo, ¿no? Exacto. A la resistencia debe ser el voltaje. Están en paralelo. Entonces el voltaje en este circuito, ¿sí? El voltaje en este circuito es el mismo para el condensador y la resistencia, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, ahora, como yo estoy manejando todo en términos de omega t, ¿cierto? Entonces tengo que multiplicar arriba y abajo por omega t, perdón, para tener la misma variable independiente. Entonces omega c por dV del voltaje de salida sobre la derivada con respecto ahora sí a de omega t. Esa es una digamos que un cambio en la ecuación que toca hacer, en la tradicional que nosotros conocemos. Entonces, la corriente en el condensador, ¿cierto? En términos de omega t,
Como el voltaje a la salida tiene dos rangos, ¿cierto? El de carga y el de descarga, pues la corriente en el condensador también va a tener dos rangos. ¿Listo? Entonces, el voltaje a la salida desde teta hasta 2pi más alfa es la descarga del condensador, ¿cierto? Vamos a borrar un poquito. Entonces, la corriente en el condensador es omega C por la derivada del voltaje de salida. En ese rango es B pico seno de teta exponencial de omega t menos teta sobre omega rc. Ese es el voltaje a la salida en ese rango. Derivada con respecto a de omega t. Esto es en el rango de teta hasta 2pi más alfa. ¿Listo? Y la derivada, perdón, y la corriente en el condensador en el otro rango es omega c derivada del voltaje a la salida, que en ese rango es B pico seno de omega t, ¿cierto? Con respecto a de omega t. ¿En qué rango? En el rango de 2pi más alfa hasta 2pi más teta. ¿Listo? Entonces, esta derivada, ¿cuánto nos da? ¿Cierto? Entonces, omega c por la derivada. Entonces, esa derivada nosotros ya la habíamos encontrado, ¿no? Es menos b pico seno de teta, ¿cierto? Y sobre omega rc por la misma exponencial. Sobre omega rc. ¿Listo? Y esta es omega c por la derivada, que es b pico coseno de omega t, ¿cierto? Y este lo podemos simplificar. Entonces este omega se va con este y este c se va con este, y nos queda que en ese rango es b pico menos b pico sobre r seno de teta y la exponencial omega t menos teta sobre omega rc. Y acá nos quedaría que es la misma, omega c b pico coseno de teta. Y por acá la vamos a colocar ya simplificada. Entonces me toca agregar otra. No controlado. Y las letras. Listo. Entonces continuamos. Y tenemos entonces que la corriente en el condensador en términos de omega t está en dos rangos, ¿cierto? Que es menos b pico r seno de teta e a la menos omega t menos teta omega rc sobre omega rc. ¿En qué rango? En el rango de teta hasta 2pi más alfa. Y la otra es omega c b pico coseno de teta. ¿En qué rango? En el rango de 2pi más alfa hasta 2pi más teta, ¿cierto? ¿Listo? Y por acá voy a colocar la corriente a la salida, que es
el mismo voltaje sobre R. Entonces tenemos B pico seno de teta exponencial a la menos omega t menos teta sobre omega rc sobre R. ¿En qué rango? En el rango de teta hasta 2pi. Y en el otro rango, que es la carga, sería B pico sobre R seno de omega t desde 2pi más alfa hasta 2pi más teta. Listo. Ahora, ¿cuál cree que es la corriente de entrada? Porque acá claramente ustedes ven que la corriente de entrada no es la misma de la salida ni la misma del condensador. ¿Cuál creen que es la corriente de entrada? La suma de las dos corrientes. Sí. ¿En qué rango? ¿Cuándo quién? ¿Cuándo qué está activo? Cuando El capacitor está encendido. Sí, entonces hay dos formas de decirlo. Cuando el condensador se está cargando, que es cuando el diodo está en conducción. Porque si el diodo está abierto, pues no hay corriente de entrada, ¿cierto? Entonces corriente de entrada, ¿sí? Corriente de entrada, solo hay cuando el diodo está en conducción. ¿Sí? O sea, cuando el condensador se carga. Condensador o capacitor. Condensador se carga. ¿Listo? Es claro eso, ¿cierto? señor. Entonces la corriente de entrada es, en términos de omega t, ¿qué es? Es cuando el condensador se carga. ¿Cuándo se carga? Se carga de 2pi más alfa hasta 2pi más teta, ¿cierto? Entonces sumamos esas dos funciones. B pico sobre R seno de omega t más omega c B pico coseno de, mira acá tuve un lapsus, esto es omega t, ¿cierto? Porque solamente hicimos la derivada, nada más. Y acá omega t. ¿Listo? Entonces sumamos esas dos funciones y pues podemos factorizar B pico, ¿cierto? B pico no más B pico seno de omega t sobre R más omega c coseno de omega t. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, al que simplifique esta ecuación y la deje solo, o sea que I de omega t, ¿sí? Saca una ayudita, lo deje solamente en términos de una constante por el seno de omega t con algún desfase, ¿cierto? Con algún desfase. O sea, esto es incógnito, ¿sí? Esto es incógnita, esto es incógnita. Quien deje esta función, esta rojita que ustedes ven acá, esta que yo simplifiqué, en términos de así, le doy 0,3 en el parcial del primer 50. ¿Listo?
¿Sí? ¿Es claro? Sí. Listo. Entonces, anótenlo porque ya lo voy a borrar, por favor. Listo, entonces borramos esto. Listo, 0,3 en el primer parcial. Listo, entonces tenemos esa corriente de entrada, ¿sí? Solamente hay corriente de entrada en ese punto. ¿Listo? Entonces, después, digamos, los que leyeron todo esto. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos nuestra corriente en el condensador en dos rangos, nuestra corriente de entrada en un solo rango, ¿cierto? Y ya queda que ustedes encuentren los parámetros de rendimiento. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo. El voltaje promedio a la salida, el voltaje RMS a la salida, ¿sí? Que son parámetros de rendimiento de su circuito, cosa que ustedes ya lo tienen clarísimo y lo pueden encontrar. Entonces, encontrar el voltaje promedio a la salida, encontrar el voltaje RMS a la salida, ¿sí? Algo muy importante acá es que no está, no sé si está acá en el documento, ¿sí? Pero es algo extra, es el voltaje en el diodo, ¿sí? Entonces, a ver de qué color está acá, en morado. Entonces, el voltaje en el diodo. El voltaje en el diodo, ¿ustedes cómo creen que es? ¿Sí? Cuando conduce, ¿cuánto es el voltaje en el diodo? Y cuando está abierto, ¿cuál es el voltaje en el diodo? Me imagino que cuando conduce debe ser 0. Sí, señor. ¿Y en qué rango conduce? De 0 a ¿qué? A alfa, digo a teta, más o menos, no. No. Ah, no. De 0 a 2pi, de 0 a pi iré. 0 no estamos manejando rangos desde 0. Bueno, Desde 2pi más alfa hasta 2pi más teta. Perfecto, en ese rango no hay voltaje en el diodo porque está conduciendo, ¿cierto? Entonces hay voltaje en el diodo, ¿sí? Hay voltaje en el diodo cuando el diodo está abierto, o sea, cuando se descarga el condensador. ¿Cuándo se descarga el condensador? Se descarga el condensador desde teta hasta 2pi más alfa, ¿cierto? Ahí está abierto el diodo. ¿Y cuál es el voltaje en el diodo? ¿Cuál creen que es el voltaje en el diodo, en estos dos terminales? Sería BO menos BI. Al contrario, entonces como es ánodo cátodo sería BI menos BO. ¿Okay? Ok, perdón. Ahí está la polaridad. Entonces venimos acá. Entonces el voltaje en el diodo, y acá me faltó una cosita. Acá me faltó decirles que es desde 2pi más alfa hasta 2pi más teta. Recuerden muy bien estos rangos porque las funciones solamente son válidas si usted está analizando algo dentro de ese rango. Recuérdenlo muy bien. ¿Listo? Entonces volvemos acá al diodo. Entonces el diodo, el voltaje de entrada menos el voltaje a la salida, ¿en qué rango? En el rango de teta hasta 2pi más alfa. ¿Listo? Ahora, ¿qué es BI? BI en ese rango pues es B pico seno de omega t. De omega t. Y BO en ese rango, que es la descarga, es B pico seno de teta exponencial decreciente. ¿Listo? Y podemos simplificar esto en un B pico factor de seno de omega t menos seno de teta exponencial desde omega t, perdón, exponencial decreciente de omega t menos teta sobre omega rc. Ese es el voltaje en el Ingeniero, disculpe, pero en esa ocasión el voltaje no debería ser 0, ya que es donde el diodo no conduce, porque ahí se está cargando el capacitor y ahí está la fuente. Ahí
No, precisamente. Digo que el capacitor se está descargando y la fuente está funcionando, pues en ese momento no es que el diodo deja de funcionar, se abre. Por eso, si el diodo está abierto, ¿cuál es el voltaje en el diodo? Juan Sebastián. Si el diodo está abierto, ¿cuál es el voltaje que hay en el diodo? Sí, sí, señor, disculpe, no lo noté bien. Listo. Entonces, es el voltaje que tiene en el terminal del ánodo y el voltaje que tiene menos el voltaje que tiene en el terminal del cátodo. ¿Listo? Y recordemos, solo es válido esta función, solo es válida desde teta hasta 2pi más alfa. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todas las funciones, ¿sí? Tenemos todas las funciones, el voltaje en el condensador, corriente en el condensador, corriente a la salida, corriente de entrada, voltaje en el diodo, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué tenemos que analizar en ese circuito? Nosotros tenemos que analizar ya sobre los parámetros de rendimiento. O sea, les pongo un ejemplo. ¿Ustedes cómo definen el diodo que van a colocar ahí? ¿Sí? Entonces, lo definen bajo qué voltaje va a soportar en inversa, ¿sí? ¿Qué corriente en directa va a soportar? ¿Listo? ¿Qué corriente en inversa, ¿sí? debe soportar? Entonces, ahí es donde entran los parámetros de rendimiento y calcular esos parámetros de rendimiento. Ejemplo, ¿cuál es el voltaje pico, ¿sí? que soportará el diodo? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo encontrarían cuál es el voltaje pico del diodo? Cuando no exista la componente que le esté restando, o sea, la componente del capacitor. No, otra forma más genérica. Matemáticamente, ¿cómo lo podemos encontrar? Entonces, el voltaje del diodo, ¿sí? Pico, ¿qué es? Es el máximo de esa función, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Tengo esa función que es B pico, ¿cierto? Bueno, ¿cómo encuentro, ¿sí? ¿Cómo encuentro el valor máximo de una función? Creo que toca derivarla y igualarla a cero. Sí, ahí encuentro la pendiente, o sea, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. Ahora, si yo hago que esa pendiente de la recta tangente sea cero, quiere decir que es una recta perpendicular al eje horizontal. O sea, si yo hago que esta pendiente que les dije acá tenga pendiente cero, entonces lo que vamos a encontrar es este punto de acá, ¿sí? O sea, el máximo de la función o el mínimo de la función. Toca saber en qué rango estamos para evitar errores. ¿Listo? Listo. Entonces, sabiendo eso, entonces debemos derivar la función del voltaje en el diodo e igualarla a cero. Y así vamos a encontrar el pico. ¿Listo? Entonces, este valor pico lo encontramos derivando la función del diodo, ¿cierto? Con respecto a omega t, que es nuestra variable, y la igualamos a cero. ¿Sí? Y de ahí despejamos, ¿sí? Y de ahí despejamos cuál es ese ángulo, ¿cierto? ¿Sí? De ahí despejamos cuál es ese ángulo, o sea, ese omega t, ¿sí? Que produce, ¿sí? Que produce el valor máximo. ¿Listo? Entonces, ese voltaje pico, ¿sí?
perdón, ese voltaje pico, ¿qué va a hacer? Ese voltaje pico va a ser la función del diodo, ¿cierto? Evaluada en este ángulo, ¿cierto? En este ángulo, que lo vamos a llamar beta. No, es que después se me confunden con otra. Una letra del alfabeto griego cualquiera. Sigma. Sí. ¿Cómo es que es sigma? Es que solamente es de ejemplo, ¿no? Sigma. Letra del alfabeto. Después se me confunden con la de sumatoria. Alfabeto griego. Gamma, ingeniero. Listo. Entonces, que como utilizamos tantas, más adelante no se me vayan a... Voy a buscar una que no la utilicemos tanto. ¿Listo? Ingeniero, la letra gamma en mayúscula, Dime. que es como un ángulo recto, parece. La gamma en mayúscula, que ahí está en la 1, 2, 3, en la tercera imagen que su merced está viendo, ahí está de terceras. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la función de voltaje del diodo, la vamos a igualar a 0, vamos a encontrar ese ángulo que la hace 0, que vamos a llamar ρ. Perdón, ¿cuál era? Gamma, ingeniero. Gamma, sí, qué pena. Y ese gamma va a producir el máximo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar la función del diodo en gamma. ¿Listo? En gamma. ¿Listo? Y eso va a producir, y ahí vamos a encontrar el valor pico del diodo. Entonces, hagámoslo. Entonces, B pico, ¿cierto? Entonces, la derivada de la función del diodo con respecto a de omega t es B pico factor de coseno de omega t, ¿cierto? Menos, y por el menos del ángulo de la exponencial, entonces más seno de teta sobre omega rc exponencial de menos omega t menos teta. ¿Listo? Y esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar, ¿qué es esto? Una ecuación trascendental. ¿Se acuerda que la vimos muy parecida para encontrar alfa? Miren, ¿verdad? Para encontrar alfa. Miren, muy parecida. ¿Sí? Muy parecida. Entonces, tenemos que solucionarla. La ecuación trascendental, y con esa solución de la ecuación trascendental entonces obtenemos a gamma, ¿sí? Y con gamma, ya encontrándolo, entonces simplemente reemplazando. Evaluada en gamma. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes qué creen? Ese gamma, ¿entre qué valores debe estar? ¿Alguien sabe? Ingeniero, sería de 2pi más alfa a 2pi más teta. No, señor. Siempre coincide antes de terminar el ciclo, pero igual no puede ser mayor que teta. Si no estoy mal, creo que no puede ser mayor a pi. No. Si ustedes tienen esta función, y esa función es válida entre de teta hasta 2pi más alfa,
¿cierto? Pues la solución del pico, o sea, el ángulo que hace que esta ecuación sea máxima, debe estar entre teta y entre teta y 2pi más alfa. ¿Listo? Debe estar entre esos dos valores. ¿Listo? Porque la función solamente es válida en ese rango. Entonces ustedes ya tienen una restricción acá, ¿sí? Tienen una restricción que es, ojo, esa ecuación, ¿sí? Esa ecuación puede que tenga muchas soluciones, pero la que a mí me sirve es la que está dentro de este rango. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a eso? Ingeniero, o sea que ahí lo que se hace es solucionar la ecuación trascendental para sacar ese valor gamma de frecuencia y luego no entendí muy bien, o sea, ¿se supone que hay que reemplazar eso en la otra ecuación? ¿O cómo es? No, Sí. no me quedó muy claro. ¿Ustedes cómo encuentran el valor máximo de una función? El valor máximo de una función la encuentran derivando la función e igualándola a cero, ¿sí? Porque ahí encuentran la pendiente de la recta tangente, o sea, con pendiente cero. Eso lo que hace es una recta perpendicular al eje X, ¿cierto? Entonces encuentra máximos y encuentra mínimos. Usted deriva la ecuación de voltaje del diodo, la iguala a cero, ¿cierto? Que fue lo que hicimos. Al igualarla a cero, va a encontrar un ángulo en donde esa función es máxima, ¿cierto? Entonces, o puede encontrar dos ángulos, donde es máxima y donde es mínima, le toca comprobar, ¿listo? Entonces, encuentra dónde la función es máxima, ¿sí? Pero no sabe cuál es el valor. ¿Cómo sabe cuál es el valor? Pues reemplaza ese ángulo donde la función es máxima en la función, ¿cierto? Por eso decimos acá que el valor del diodo, que el valor pico del diodo, ¿cierto? El valor pico del diodo es la función evaluada en el ángulo donde es máximo, ¿cierto? Que eso es gamma. ¿Listo? ¿Sí es más claro, Laura? Sí, señor, pero entonces ahora no me queda claro es, o sea, cómo mira uno esa parte de lo del rango de teta y, O sea, y K y 2pi más sí, alfa. esa función, perdón, ese ángulo gamma, que es el máximo, donde se presenta el máximo de la función, la solución en dónde debe estar, ¿sí? ¿En dónde debe estar esa solución? Pues debe estar dentro del mismo rango donde es válida la función del diodo. A eso es lo que me refiero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes pueden, acá esta ecuación tiene muchas soluciones, pero la que ustedes deben elegir es la que esté acá dentro de este rango. Ahora, pueden existir dos soluciones, ¿cierto? Entonces ustedes deben comparar cuál de esas dos soluciones es el máximo, porque también puede ser el valor mínimo, ¿sí? Ah, bueno, gracias, Inge. Ahora, ¿alguna otra duda? Entonces vamos a ir al simulador. Ingeniero, Señor. o sea, lo que yo tenía entendido era que sea, el valor máximo y el valor mínimo que se encuentra en esa función es de la función de salida. No, estamos hablando del diodo. Solamente estamos hablando del diodo. No estamos hablando todavía del voltaje a la salida. Estamos hablando del diodo. ¿Sí? Cristo. ¿Sí? Esto que hicimos ahorita es del diodo. Todavía no estamos hablando nada de la salida. ¿Listo? Entonces voy a utilizar por acá.
y voy a colocar acá voltaje del diodo. Entonces vamos a hacer una simulación. Entonces voltaje del diodo. Miren cuál es el voltaje del diodo, ¿sí? Lo voy a comparar. Ingeniero, Sí, señor. le falta el capacitor. Ay, discúlpeme que es que esta no es la simulación. Esta es la que teníamos anteriormente. Gracias, Duan. Perdón. Esta no es. Simulaciones. Esta es la de parámetros de rendimiento, la que acabo de abrir. Entonces, vamos a mirar el voltaje en el diodo y el voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces, azul, ¿cierto? Azul, voltaje de entrada, roja, voltaje en el diodo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ven que el voltaje en el diodo, el valor pico del voltaje del diodo es mayor al voltaje pico de la señal de entrada, porque está restando el voltaje de entrada y el voltaje de la salida. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso, ¿listo? Porque si no, calculamos mal el diodo y el diodo pues se daña, y siempre dicen, pues colóquele un diodo más grande. No, la razón es esta, ¿sí? Ustedes pueden colocar, o sea, colocan un diodo correcto para que soporte ese valor pico, ¿listo? Bueno, ahora vamos a mirar las señales de salida, ¿cierto? La señal de salida y comparándola con el voltaje de entrada. Entonces, tenemos nuestro ángulo teta, ¿cierto? Nuestro ángulo teta, nuestro ángulo alfa, ¿cierto? Y lo que veíamos en teoría, descarga desde teta hasta 2pi más alfa y carga desde 2pi más alfa hasta 2pi más teta, ¿cierto? Eso es la característica principal. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Están todavía? Sí, señor. Sí, ingeniero. Entonces, ahora vamos a encontrar unas relaciones sobre el voltaje de la salida. Estos son los parámetros. Sobre la salida. Listo. Y este era parámetro sobre el diodo. Del diodo. ¿Listo? Unos poquitos, ¿no? Porque pues no les voy a mostrar todo porque nos demoraríamos mucho. Ya es trabajo extra clase que ustedes deben hacer. Entonces, sobre la salida, ¿qué podemos encontrar? Sobre la salida podemos encontrar cuál es el delta del voltaje de ese rectificador, ¿cierto? Entonces, el delta de voltaje es el voltaje máximo, ¿sí?, menos el voltaje mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el voltaje máximo del voltaje de la salida? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el voltaje máximo de VO, de la roja? El de entrada. El pico de entrada, ¿cierto? Es el mismo de entrada. Entonces, V pico, ¿cierto? ¿Y cuál es el voltaje mínimo del voltaje de la salida?
Esa roja, ¿cuál es su valor? En 2pi más alfa. Exacto, muy bien. En 2. Es la función de voltaje de la salida evaluada en 2pi más alfa. O sea, B pico, ¿sí? Seno de teta, ¿cierto? Seno de teta, e a la 2pi más alfa menos teta sobre omega rc. Pero también, recuerdan que en ese punto las dos son iguales. También puedo decir que es B pico seno evaluado en 2pi más alfa, ¿cierto? Que en ese punto son iguales las dos. Entonces, pues, ¿cuál es más fácil de utilizar? La segunda, ¿no? Entonces el delta BO es B pico menos B pico seno identidades, entonces seno de 2pi más alfa es igual al seno de alfa. Entonces el delta de voltaje, ¿cierto? El delta de voltaje a la salida es B pico factor de 1 menos el seno de alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en un rectificador? Pues lo que yo quiero es que esta señal sea lo más DC posible. ¿Y qué significa que sea lo más DC posible? Que el ripple, ¿cierto? Que el ripple, que si no estoy mal, por acá no lo hice, que el ripple, que ese ripple sea 0, ¿cierto? O sea, que el valor máximo y el valor mínimo sean exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hago para que esta función sea 0? ¿Cierto? Entonces ya en esta simplificación, ¿qué debería ser el seno de alfa para que la función sea 0? ¿Qué debería ser alfa? Debería ser igual a 90 grados, creo. El seno de pi medios, ¿cierto? El seno de pi medios es 1. Y 1 menos 1 pues nos daría 0, ¿cierto? Ahora, si, ¿qué es alfa gráficamente? Entonces, por acá lo hemos visto en la gráfica. Si ven que este pedacito, es que solo chévere manejar el computador. Entonces, este pedacito es alfa, ¿cierto? Entonces, alfa tiene que ser 90 grados, ¿cierto? Entonces, si alfa es 90 grados, ¿cierto? Entonces tendría que estar acá cercana a los 15 pisextos, ¿cierto? O sea que esta intersección se dé acá en el punto, ¿cierto? Eso es lo más importante. O sea que esta intersección se dé acá cerca al pico de la otra. Eso significa que alfa valga 90, ¿cierto? Ahora, si alfa vale 0, entonces digamos que tenemos un mal rectificador, ¿cierto? Tendremos un mal rectificador. Ahora, ¿qué pasa con teta? ¿Cierto? Porque teta también, varía, ¿cierto? Entonces teta varía depende, de omega y de RC, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Miren. Teta, ¿cierto? Teta varía, ¿cierto? Va a variar entre pi medios, ¿cierto? Entre pi medios y unos valores de acá. O sea, desde pi medios hasta pi. En ese rango va a variar teta, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos es que ese teta sea lo más cercano a pi. O sea, que esta resta, ¿sí? Que este arco tangente de omega RC sea lo más cercano a 0, ¿cierto? Entonces ustedes van a analizar, ¿cierto? Van a analizar, oiga, ¿yo cómo puedo hacer que teta sea lo más cercano a pi medios, ¿cierto? Y que alfa también sea cercano a pi medios, ¿sí? Recordemos que gráficamente, ¿sí? Gráficamente, teta está ubicado acá, ¿cierto? Donde se descarga, y alfa, o sea, alfa está dentro de un ángulo compuesto, ¿sí?
que se llama alfa más 2pi medios, ¿sí? Entonces son, digamos que alfa me afecta la intersección donde se acaba la descarga y comienza la carga, y teta me habla sobre el cambio entre carga y descarga. Esa es la diferencia entre esos dos ángulos. ¿Listo? Entonces, para que el delta BO sea muy cercano a 0, alfa tiene que ser 0. Pero alfa tiene que ser de 90. Pero alfa de qué depende? Alfa depende de una ecuación trascendental. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta ecuación trascendental me dé que alfa sea 90? ¿Listo? Esa es un buen análisis que ustedes pueden hacer. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, entonces derive entonces acá tenemos, ¿cierto? Listo, entonces el valor de la resistencia de mi simulación es 10, el valor del condensador 1 mili, el voltaje de entrada 170 de pico y 60 Hz de frecuencia. Entonces acá puedo encontrar teta. Teta tiene un valor para este circuito de 1.83, ¿cierto? Entonces este lo podemos analizar, ¿cierto? Este lo podemos analizar en términos de grados, ¿cierto? Entonces multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. Entonces teta tiene un valor de 104 grados, ¿cierto? Ahora, esos 104 grados, para comprobar la simulación, que esté correcto todo, ¿cierto? Bueno, ahorita acá, discúlpenme que ya está acá, ¿sí? Entonces, teta, que es este valor en radianes, lo llevo a grados, ¿cierto? Pero para comprobarlo en la simulación, mire que mi simulación sí me muestra el eje en tiempo, entonces tengo que hacer una conversión. ¿Listo? Este teta está en grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo hacer esa conversión? ¿Cierto? Entonces, acá como modo de ayuda, yo tengo que 2pi, ¿cierto? Es 60 Hz, ¿cierto? Entonces 1.83, si no estoy mal, 1.83 radianes, perdón, dijimos que tiempo, ¿no? Entonces tiempo es 1 sobre 60 Hz. Entonces, ¿cuánto tiempo es ese ángulo que yo tengo? Entonces despejo. X es igual a 1.83 por 1 sobre 60, y este 2pi que multiplica el X pasa a dividir 2pi. Eso queda que 1.83 sobre 2pi por 60, ¿cierto? Entonces, ¿cómo convierto ese teta en tiempo? Lo convierto teniendo acá por 1 sobre 60 y esto dividido entre 2pi. Ahí me toca colocarle paréntesis. ¿Listo? Y me queda que en tiempo es
4.85 milis, ¿cierto? Entonces vamos y comparamos acá. Ya podemos hacer un zoom, ¿sí? Y recuerdan lo que les comentaba sobre la pendiente de la recta tangente. Mire, este es el punto, es el punto en donde se están separando, ¿sí? En ese punto es donde se están separando. Entonces yo le hago un poquito más de zoom, un poquito más de zoom, un poquito más de zoom, ¿sí? Un poquito más de zoom, un poquito más de zoom, un poquito más de zoom, y ahí logro encontrar en qué puntos se están separando, que ese es el teta, ¿cierto? Entonces acá en la simulación me dice que 4.85 milis, y por acá pues tengo 4.85, ¿cierto? Miren, solamente toca, la única es jugar con estos simuladores. 4.85. Y uno entra ahí y encuentra entre menos delta le dé, ¿sí? Entre menos delta le dé, entre menos delta le dé, encuentra en qué momento se están separando, sino que como eso es, digamos que tan justo, ¿cierto? Tan justo ese punto, pero pues nosotros acá gráficamente lo podemos encontrar así, ¿sí? 4.85, acá vemos que ya se están separando desde antes. Es el punto exacto en donde se separan, ¿sí? Entonces, para poder comprobar sus cálculos teóricos con el simulador, siempre deben estar haciendo conversiones de tiempo a grados, a grados o a radianes, como lo manejo. ¿Listo? ¿Es claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, les recomiendo que hagan sus simulaciones, ¿cierto? Utilicen las que están ahí en las herramientas que les dejo, pero utilícenlas y simulen y encuentren parámetros de rendimiento, ¿sí? Háganlo manual, teóricamente, en sus calculadoras, ¿sí? Para que puedan ir desarrollando mejores habilidades. ¿Listo? Y esto pues se los subiré en este instante. ¿Listo? Actual no, sección. Sí. Y teoría, María Paula me dijo que eso iba acá en clases. Lo que yo hago va en clases. Entonces, rectificador RC media onda. Listo, muchachos. Y obviamente deben hacer, ¿sí? Ya su trabajo extra clase es hacer el onda completa. ¿Listo? ¿Listo? A realizar la simulación de la onda completa. O sea, ustedes deben. O el análisis también. Ustedes deben hacer ya como extra clase el análisis de los parámetros de rendimiento de este, ¿sí? No sé, THD, analizar la corriente. El jueves pues vamos a intentar dedicarle otro poquito para finalizarlo, pero ustedes ya deben hacerlo de manera independiente, el onda completa, ¿sí? Listo, ingeniero. ¿Lo vamos a necesitar para el jueves en algún sentido? No. ¿O es ya extra clase? Eso es extra clase, eso lo van a necesitar
hectáreas para el parcial. Listo, ingeniero. Gracias. Edwin iba a decir algo. Listo. Duván. Ingeniero, sí, una preguntita. Con respecto a la ida de entrada que su merced nos dijo, ¿hasta cuándo podemos enviarle o...? El jueves. Ah, ok, ingeniero, gracias. Listo, entonces nos vemos el jueves. ¿Listo? Que estén bien, muchachos. Bueno, ingeniero, hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero.